¿Cómo están amigos? Y bienvenidos al Masterclass de las nuevas leyes migratorias en la Florida, de qué se tratan y qué deben de hacer. Estaremos empezando dentro de muy poco. Antes de empezar, quería dar las gracias el día de hoy por conectarse a este Masterclass. Es el primero de muchos que vamos a estar haciendo. Esperamos que sea mensualmente y estaremos hablando de distintos temas como lo que tiene que ver con los asilos, lo que tiene que ver con la entrevista de asilos, también de peticiones familiares y las distintas audiencias que existen en la Corte de Inmigración, entre otros. Así que esté muy pendiente de nuestras redes sociales y también de su correo electrónico porque estaremos enviando toda esa información y mucho más por aquí por parte de John de la Vega. Entonces, empezaremos en estos momentos nuestra presentación y poco a poco estaremos hablando acerca de lo último en tendencias de las nuevas leyes migratorias en la Florida. Primero, quería hablarles acerca de nuestros servicios y quién soy. Mi nombre es John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos, y tenemos firmas de abogados de inmigración tanto en la ciudad de Miami como en la ciudad de Orlando. Representamos a clientes en todo tipo de oficinas que tengan que ver con inmigración, incluyendo la Corte de Inmigración en los 50 estados de los Estados Unidos. Siempre estamos a la orden para agendar una cita, poder analizar tu caso y ver en confidencialidad cuál sería la mejor estrategia en tu proceso migratorio. Dos oficinas que tenemos, pero como les dije, hemos trabajado con clientes en los 50 estados de los Estados Unidos y siempre estamos a la orden para poder agendar una cita. Aquí tenemos nuestras redes sociales, como pueden ver, simple, puedes ver allí que dice Facebook, John de la Vega Law, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y TikTok. John de la Vega Law, siempre pueden seguirnos allí que estamos hablando de lo último en temas migratorios. Y también antes de empezar, una advertencia legal, esta presentación no constituye asesoría legal y tampoco crea una relación abogado-cliente con la persona que está viendo dicha presentación. Este masterclass es de carácter informativo y no se debe considerar como una representación legal. Para asesoría legal, usted debería buscar un abogado licenciado en los Estados Unidos y compartir esta presentación sin autorización es prohibido por la ley. Entonces tenemos dos temas principales el día de hoy que el estado de la Florida, a partir del 1 de julio del 2023, comenzará con más de 200 leyes diferentes en el estado. El día de hoy nos vamos a enfocar en las que están en estos momentos directamente afectando a la comunidad de inmigrantes en el estado, que sería SB 264, que es la ley de propiedades para inmigrantes, y SB 1718, que le han llamado la ley antiinmigrante en la Florida, que yo sé que hay muchas preguntas y creo que vamos a estar cubriendo la mayoría de ellas el día de hoy. Antes de empezar, quería recordarles de que no importa en el estado donde te encuentres dentro de los Estados Unidos, si estás de manera indocumentada en el país, si entraste a los Estados Unidos por la frontera y nunca fuiste detectado o inspeccionado por el gobierno de los Estados Unidos, o llegaste con un visado, se te pasó el tiempo del visado y en esto, de estadía y en estos momentos no tienes ningún tipo de estatus, no importa el estado donde te encuentres, el gobierno de los Estados Unidos puede comenzar un proceso de deportación en tu contra. Aunque hemos escuchado información en las redes sociales y en los medios de comunicación acerca de que en la Florida va a ser ahora el estado más antiinmigrante, no es la verdad. Tienes que tener mucho cuidado y si te encuentras indocumentado o ya se te venció tu estadía, tienes que buscar un abogado lo antes posible para ver si hay algún tipo de oportunidades que te puedas quedar en este país de manera legal. No lo dejes a última hora porque la mayoría de las personas que nos llaman a esta situación es que ya han sido detenidas y puestas en un proceso de deportación y no queremos que le pase eso ni a usted ni a su familia. Primero, entonces, estamos hablando acerca de la ley SB 264, leyes de propiedades para inmigrantes. ¿De qué se trata la nueva ley de propiedades en la Florida? El gobernador de la Florida firmó la ley que prohíbe la compra de ciertas propiedades a ciudadanos de ciertas nacionalidades consideradas de alto riesgo. Y esta ley entra en vigencia el 1 de julio del 2023 y va a ser aplicada en todo el estado de la Florida. ¿A quiénes afecta? Y esta es la definición que aparece en la ley. Afecta a principales extranjeros de un país de alto riesgo.
Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir qué país es considerado como de alto riesgo. Y lo que vemos aquí sería China, Cuba, Irán, Rusia, Siria y Venezuela. ¿Y por qué? Yo creo que no es un secreto para nosotros en estos momentos, porque en estos países ya saben que ha habido mucho dinero que se ha movido de manera ilegal y lamentablemente una de esas personas ligadas a los regímenes han estado entonces comprando propiedades en los Estados Unidos y esta ley está intentando evitar de que estas personas se aprovechen de nuestras leyes de propiedades en los Estados Unidos para seguir comprando mansiones de millones de dólares o propiedades cercanas a infraestructura crítica. Así que estos son los países. También cabe destacar que Corea del Norte es parte de este listado de países de alto riesgo. Ahora, ¿quién es considerado un principal extranjero? Esta es una pregunta muy interesante porque estas son las personas que se verían afectadas por esta nueva ley. Lo primero que tenemos que ver, simple, funcionarios del gobierno, cualquier persona que esté en estos momentos trabajando para los distintos regímenes que han sido puestos en la lista de países de alto riesgo, esas personas son consideradas principal extranjero. Después tenemos una parte que todavía estamos esperando que nos aclare el Estado cómo lo van a llevar a cabo, pero nos dice la ley, un partido político o miembros de partidos políticos de un país de alto riesgo. No diferencia de qué partidos políticos están hablando o qué lineamientos existen aquí. Así hay que tener mucho cuidado y claro, siempre antes de comprar cualquier propiedad, hablen con un abogado que se encargue de este tipo de procesos y que pueda analizar si esta parte de miembro de un partido político te afecta o no si intentas comprar una propiedad. Después tenemos corporaciones, asociaciones o combinación de inversionistas que tengan un lugar principal de negocio en el país de alto riesgo. Estamos hablando de aquellas corporaciones que están establecidas, un ejemplo, en Venezuela y quieran comprar propiedades en la Florida. Y también, la número 4 sería cualquier persona que esté domiciliada en el país de alto riesgo y no sea ciudadana o residente permanente de los Estados Unidos. Esa número 4 voy a expandir un poco más la información para que entiendan más o menos la interpretación basada en precedente legal en la Florida. Como ya saben, estas leyes van a entrar dentro de muy poco en vigencia. Así que todavía no sabemos cómo esto se va a llevar a cabo. Lo que quiero es simplemente darles unas definiciones para que la tengan en consideración a futuro. ¿Cuál es la definición de domicilio en la Florida? Domicilio en la Florida puede ser definido como un lugar de vivienda legal donde la persona vive y tiene intención de quedarse permanentemente. Así que cuando las leyes en la Florida, no nada más esta, cualquier ley que tú leas del estado de la Florida, cualquier estatuto y hable de la definición del domicilio, podemos definirlo como un lugar de vivienda donde te encuentras ahora y tienes la intención permanente de quedar. Entonces tienes que hacer ese análisis antes de ver si calificas o no bajo esta provisión de la nueva ley. ¿Cómo demuestras de que tienes un domicilio en el estado de la Florida? Lo primero sería, si te encuentras en estos momentos pagando impuestos, distintos impuestos en el estado. También si ya compraste propiedad o estás rentando propiedad en estos momentos, si tus hijos se encuentran en la escuela, si ya puedes demostrar de que con esa evidencia. Claro, te recomiendo de que busques información, asesoría legal de un abogado licenciado en los Estados Unidos, pero esa es la información inicial para poder establecer lo que se llama un domicilio en la Florida. Así que tengan eso en consideración antes de comprar una propiedad. Ahora, ¿qué propiedades, si llegas a ser considerado un extranjero, un principal extranjero de un país de alto riesgo, qué propiedades no puedes comprar en la Florida? Lo primero serían tierras destinadas a la agricultura. Lo otro serían propiedades que se encuentren 10 millas o menos de cercanía de infraestructuras críticas como aeropuertos, instalaciones militares y plantas de energía eléctrica. Te recomiendo que que leas la ley SB 264 para que veas más ejemplos de qué propiedades no pudieras comprar si llegas a ser considerado un principal extranjero de un país de alto riesgo. Entonces, un ejemplo clásico que quiero dar ahorita, que creo que no hay ningún tipo de duda, sería aquellas personas de Venezuela, Cuba, Irán o cualquier país de alto riesgo que viven en esos países y que no tienen la ciudadanía o la residencia de los Estados Unidos. Esas personas van a ser considerados principales extranjeros.
También los inversionistas venezolanos que vivan en Venezuela y que tengan su fuente de inversión en dicho país, estas personas pueden ser afectadas también, como hemos hablado, en lo que tiene que ver con no poder comprar las propiedades que hemos mencionado anteriormente. Cabe destacar de que si eres considerado un principal extranjero de un país de alto riesgo, todavía puedes comprar propiedades en el estado con tal de que no se encuentren cercanas a 10 millas de las infraestructuras críticas de la Florida o que no sea un terreno para agricultura. De resto, puedes comprarlo. Si quieres comprar una propiedad en la Florida, probablemente tengas que analizar eso bien porque sabes que estamos a menos de 10 millas de muchos aeropuertos en la ciudad, pero hay otros pueblos que probablemente no tengas ese tipo de problema. Igual siempre tienes que buscar un agente de bienes raíces competente y un abogado que te represente, que sea también competente. Es una inversión que tienes que hacer. Pues acuérdate que no quieres después comprar una propiedad, coloques información incorrecta y termines entonces en un problema que vamos a hablar en estos momentos, cuáles podrían ser las consecuencias de colocar información falsa o fraudulenta. Eh, Como ya dije, el principal extranjero no va a poder comprar propiedades en áreas que se encuentren a menos de 10 millas de una base militar, infraestructura crítica del Estado, eh, y tampoco terrenos de agricultura. Excepción de la norma. La única excepción es que la persona haya comprado estas propiedades antes del 1 de julio del 2023. Estas personas van a tener que registrar su propiedad y van a tener que explicar de que son basados en la ley principales de un país de alto riesgo, pero no van a poder, van a tener que registrarlo con el Estado, pero no van a poder ni extender o comprar terrenos aledaños a la propiedad que ya tiene dentro de la zona de prohibición. Así que pueden mantener su propiedad, la registran con el gobierno estatal y simplemente no van a poder seguir comprando más hectáreas o comprando propiedades que queden al lado de la que tienen en estos momentos. A ver, las consecuencias. Comprar propiedades que están prohibidas pueden acarrear penalidades civiles y criminales. Estamos hablando de miles de dólares y pueden ser años en prisión. La nueva ley entrará en vigencia el 1 de julio del 2023 y no afecta que los principales extranjeros del país de alto riesgo puedan comprar propiedades en zonas que no sean las ya antes mencionadas. Como lo dije antes, si no quieres comprar una casa, una propiedad que sea en un terreno agricultural o que sea en una zona dentro de las 10 millas de infraestructura crítica, entonces no hay problema, puedes comprarla. Eh, a partir de ahora, cada persona que compre una propiedad en la Florida debe reportar que no es un principal extranjero de un país de alto riesgo. Si llega a mentir en esta aplicación, puede terminar en procesos penales, criminales, incluyendo perder la propiedad y ser sentenciado por haber cometido una felonía en la Florida, incluyendo, además de la violación de esta nueva ley, también estarías cometiendo perjurio. El gobierno va a considerar de que le dijiste mentira en un documento oficial y que probablemente también has cometido fraude en ese momento. Así que tenga mucho cuidado. La recomendación y la protección aquí es primero, búscate un agente de bienes raíces con experiencia, alguien que de verdad sepa lo que está haciendo y que pueda guiarte con las personas correctas. También cuando estás cerrando para poder comprar la propiedad, usualmente hay un abogado transaccional de por medio, también tienen que guiarte, tienen que asesorarte si tú de verdad, basado en la información, calificas o no para lo que tiene que ver con comprar dicha propiedad. Si alguna de estas personas, la gente de bienes raíces o el abogado te dice simplemente sí o no y no te da un análisis, muy pendiente con eso, porque el tema es complejo y requiere de que un abogado se siente y pueda ver toda la información para ver si te conviene o no poder comprar dicha propiedad. Ahora vamos a hablar acerca de la ley SB 1718, la ley antimigrantes en la Florida, como lo han llamado muchas personas en las redes sociales y en los medios de comunicación, y creo que es la que ha creado más pánico y ansiedad en la comunidad porque se ha hablado de que si vives con un indocumentado puedes caer en problemas, si vas al hospital puedes caer en problemas y el día de hoy lo que quiero es aclarar exactamente cómo se va a llevar a cabo o cómo debería el gobierno estatal llevar a cabo estas nuevas leyes basado en lo que tenemos en el lenguaje. Como ya saben, cuando entre en vigencia esta ley va a ser el 1 de julio del 2023. Ya a partir del sábado ya vamos a poder ver que los cuerpos policiales pueden enforzar estas nuevas leyes al 100%.
Y no es nada más esta, ya dije que fue más de 200 leyes que van a entrar en vigencia en esa fecha. Ahora, las provisiones de la nueva ley para analizar, tenemos que analizar primero el transporte de indocumentados, las licencias de conducir para inmigrantes, empleos para inmigrantes y acceso a hospitales para personas indocumentadas. Hay que recordar que si estás indocumentado en los Estados Unidos, no importa el estado donde te encuentres, puedes ser deportado, removido del país. Puedes estar en California, Nueva York, Texas o Florida. No importa, al final del día puedes entonces ser, el gobierno puede comenzar un proceso de deportación en tu contra si estás indocumentado. Ahora, ¿qué dice la ley? Cualquier persona que con conocimiento e intención transporte a una persona indocumentada de otro estado hacia la Florida estará cometiendo una felonía del tercer grado que puede resultar en hasta 5 años de prisión. Si la persona indocumentada es menor de edad, será considerada como una felonía de segundo grado que puede resultar hasta 15 años en prisión. Y no hay excepciones. Así que si tú el día de mañana eres detenido y venías trayendo de otro estado hacia la Florida a una persona indocumentada, no importa si era tu mamá, tus hijos, tus vecinos, no va a haber ningún tipo de excepción. Puede ser procesado o enjuiciado bajo esta ley. También, si tienes algún tipo de emergencia con el indocumentado y tienes que entrar a la Florida a buscar algún tipo de ayuda médica, tampoco hay una excepción. Puede ser en ese momento enjuiciado por una felonía del segundo o tercer grado, dependiendo la edad del indocumentado. ¿Quiénes se verían afectados? Todos en la Florida, tanto las personas pueden ser residentes, ciudadanos, con TPS aprobado, no importa, todas las personas van a verse afectadas si llegan a cometer que ahora sería un crimen en el estado de la Florida, traer a un indocumentado hacia el estado. No tienes que preocuparte si vives en estos momentos en la Florida y te encuentras y tienes en tu casa en estos momentos una persona indocumentada, eso no tiene que ver con esta ley de transporte de indocumentados. Eso no te va a afectar, esta ley no te va a afectar a ti. Siempre recomendamos que la persona indocumentada busque asesoría legal, pero para la persona que no está indocumentada y que tienes indocumentado en la casa, eso no te van a enjuiciar, no te deberían enjuiciar bajo esta ley. Así que no se preocupen por eso. Al final del día, lo que es el transporte de otros estados hacia la Florida, que es cuando se comete el crimen bajo esta nueva ley. Ahora, ¿quién es considerado como un indocumentado ahora con esta nueva ley? Una persona que haya entrado a los Estados Unidos en violación de las leyes y que no haya sido inspeccionado por el gobierno desde su entrada irregular. Entonces, ¿qué significa esto? Si entraste a los Estados Unidos de manera irregular, que entraste por un lugar que no era un puerto de entrada y nunca ha sido inspeccionado o detectado por el gobierno federal, en ese momento te consideran indocumentado. Es aquellas personas que están ahorita aquí en los Estados Unidos y no tienen ni una I-220A, ni un parol, ni un proceso migratorio, no tienen absolutamente nada. Simplemente están en el país, cruzaron por desapercibido y se encuentran en nuestras comunidades en estos momentos. Esas son las personas que serían consideradas bajo la ley indocumentadas y que están en peligro de que sus familiares o amistades puedan ir a la cárcel porque los vayan a agarrar en un momento donde estén siendo transportados de otro estado hacia la Florida. Si te encuentras en estos momentos bajo un proceso migratorio de TPS, asilo, petición familiar, entraste por la frontera con una I-220A supervisión, un parol, si revisas bien tu documentación te va a decir que el gobierno federal y el fiscal general de los Estados Unidos te ha autorizado para poder terminar tu proceso migratorio dentro del país. Un gobierno estatal, como el gobierno de la Florida, no puede simplemente prohibirte la entrada al estado porque les da la gana, porque hay muchas personas que entraron por la frontera y tienen corte de inmigración en la Florida, en Miami o Orlando, así que el gobernador de Santis no tiene esa potestad ni ese poder para no dejarte entrar al estado. Así que no vayan a tener miedo con eso. Esto afectaría mayormente a aquellas personas que tienen cero documentación. Esas son las personas que tienen que tener mucho cuidado porque el Estado se va a poner cada vez más hostil hacia ellos. Es la realidad, es algo que tenemos que estar preparados. Mm, Otra cosa que también quería hablar acerca del tema de indocumentados, que
si te encuentras indocumentado en los Estados Unidos, que no tienes ningún tipo de papel y no fuiste nunca filtrado por el gobierno de los Estados Unidos, inspeccionado, no vayas a tomar un Greyhound, no vayas a tomar un autobús que vaya de estado a estado, no vayas a tomar un avión, no vayas a tomar un vuelo. Ten mucho cuidado, porque esa documentación, si no tienes documentación al final del día, acuérdate que cada vez que tú vas, digamos, por avión o por autobús, vas a pasar por distintos tipos de filtros del gobierno federal. Y si van a agarrarte y se dan cuenta de que tú no tienes ningún tipo de documentación, en ese momento sé qué es lo que va a ocurrir, puede ser detenido y un proceso de deportación puede comenzar en tu contra. Licencia de conducir para inmigrantes, este es otro que hay una confusión gigante. ¿Y qué es lo que nos dice la ley en estos momentos? Lo que nos dice es que aquellas personas que han recibido una licencia de conducir para indocumentados en otro estado que no sea la Florida, creo que son 16 estados en estos momentos que permiten licencia de conducir para indocumentados, ese documento, esa licencia de conducir no va a tener validez en el estado de la Florida a partir de ahora. Así que si tú ves tu licencia de conducir y dice, mira, licencia de conducir para indocumentados, o si revisas el código y es ese tipo de documento, si llegas a manejar con esa licencia en el estado de la Florida a partir del 1 de julio del 2023, en ese momento se va a considerar como si no tenías un documento activo o vigente para poder manejar y puedes entonces ser detenido, arrestado y puesto en un proceso de deportación. Ahora, si digamos, si tienes un TPS aprobado y recibiste una licencia de conducir por ese TPS aprobado en otro estado y quieres usar ese documento con tal de que esa licencia de conducir sea válida y no sea la especial para indocumentados, entonces se supone que no tengas problemas y la puedas utilizar en el estado de la Florida. Entonces, las personas indocumentadas que tienen programas especiales en otros estados son las que se verían en estos momentos afectadas por esta nueva ley de las licencias de conducir. Tengan cuidado, la mayoría de las personas que se meten en problemas aquí son por haber manejado sin licencia de conducir. Es algo tremendo y especialmente ahora, aunque el oficial principal o el sheriff principal de la policía de Miami dijo que los indocumentados y los inmigrantes no tenían que tener miedo. Yo creo que las políticas van a cambiar un poco y puede haber más lo que tiene que ver con el tema de revisar si la persona tiene licencia o no. Y claro, si estás manejando sin licencia en los Estados Unidos o en el estado de la Florida, estás cometiendo un crimen en ese momento. Así que tengan mucho cuidado porque no quieren que el día de mañana esto vaya a afectarte a ti, te pongan en un proceso de deportación y te separen de tu familia. Empleos. ¿Qué dice la ley? A partir del 1 de julio del 2023, todas las compañías que tengan 25 empleados o más van a tener que utilizar el sistema E-Verify para poder revisar de que cada empleado tiene la documentación correcta para poder trabajar en los Estados Unidos. Los empleadores van a tener más presión a partir de ahora de nada más contratar a empleados que tengan su documentación, sus permisos de trabajo al día. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ¿quiénes se verían afectados? Tanto los empleadores como los empleados. Porque ahora los empleadores, si el gobierno estatal se llega a dar cuenta de que tú tienes empleados que no tienen documentación legal para poder trabajar en los Estados Unidos, en ese momento la cantidad de penalidades que le van a poner va a ser tremenda. Y también le pueden quitar todas sus certificaciones, licencias que tengan para poder operar, etcétera, etcétera. Y el empleador va a pasar una pesadilla básicamente por no haber contratado a personas que tengan documentos autorizados para trabajar en los Estados Unidos. ¿Quiénes se verían afectados? Como ya dije, empleadores y empleados. Las consecuencias ya las dije, que también sería perder las licencias, perder las certificaciones y también pagar decenas de miles de dólares en penalidades para los empleadores. ¿Y qué puedes hacer para protegerte? Si eres el empleador, contratar a personas que tengan su documentación al día y también enterarte de lo último en temas migratorios, porque hay permisos de trabajo que cuando envías la renovación a tiempo, tú puedes recibir una extensión automática que te da hasta 540 días para que ese empleado pueda seguir trabajando legalmente en los Estados Unidos. Así que los empleadores no pueden simplemente ignorar el tema migratorio porque les afecta. Aquí en la Florida tenemos un porcentaje altísimo de personas que son inmigrantes y tienes que saber de la ley si quieres operar en el estado. Para los empleados, no esperen hasta la última hora o a último día para poder renovar tu permiso de trabajo.
tienes que renovar tu permiso de trabajo a tiempo, por lo menos 6 meses antes. No saben la cantidad de personas que vemos que renuevan su permiso de trabajo un día antes de que se le venza. Y después están llamando a inmigración, frustrados, los botan del trabajo, etcétera, etcétera, porque no tienen un documento válido. Tienen que ponerse también en los zapatos del empleador. El empleador va a cuidar su negocio y si tú no tienes la documentación al día, él no se va a exponer a pagar decenas de miles de dólares y que le vayan a quitar todas las licencias por simplemente mantenerte en el trabajo porque no pediste tu permiso de trabajo a tiempo. Vamos a pedir esa renovación lo antes posible para que no estén corriendo después. Eso es lo que está ocurriendo con los empleos. No va a cambiar mucho porque todavía siempre ha sido ley de que puedes nada más contratar a personas que se encuentren legalmente en los Estados Unidos. Esa siempre ha sido la ley. Lo que es que vamos a ver probablemente más auditorías, más revisiones, más investigaciones para ver si distintos empleadores tienen o no empleados que estén aquí legalmente. Eso es lo que podemos ver a partir de ahora. Acceso a la salud que dice la ley. Todos aquellos hospitales que reciban Medicaid van a tener un nuevo cuestionario o formulario en todas sus aplicaciones o toda la información que tiene que ver con un paciente que llegue buscando cuidado médico a dicho hospital. Va a preguntarle acerca de qué tipo de estatus migratorio tiene la persona en los Estados Unidos. Usted decide si lo responde o no. Es decisión que usted quiere hacer. Si usted no le puedo decir qué va a hacer, pero usted tiene la decisión de hacerlo o no. Si quiere ignorar la pregunta, usted decide si lo quiere hacer o no. Entonces, ¿quiénes se verían afectados? Todo el estado de la Florida, porque hasta una persona que sea ciudadana va a tener que entonces decir, poner el estatus migratorio si desea hacerlo. También yo creo que va a ser afectado a aquellos indocumentados que van a tener miedo de que esta información vaya a ser entregada o compartida con inmigración. Eso no va a ocurrir. Ya el Estado garantizó de que eso no deberían de hacerlo. Esta información nada más es para cuestiones de estadísticas. Así que si necesitas ayuda médica, ve y no te preocupes de ir a un hospital y busca la ayuda que necesites. Ya he conocido de casos de personas en la Florida indocumentadas que están llamando a médicos que no son licenciados en los Estados Unidos y están haciendo, al parecer una muchacha tuvo su bebé en la casa porque tenía miedo de ir al hospital porque está indocumentada. Se está escuchando una cantidad de cosas extremas que la idea es que no lleguemos a ese punto. La idea es que si necesitas ayuda médica, asistencia médica, que vayas a un hospital sin problemas. Si quieres responder o no la pregunta, es decisión personal tuya. Entonces, ¿cómo protegerte de esta ley? Primero, no se puede trabajar de forma ilegal en los Estados Unidos, no solo dentro de la Florida. Trabajar dentro de los Estados Unidos sin una autorización de empleo le puede acarrear problemas legales. Bien, otro error que cometen las personas bastante es que utilizan la información de otras personas. Utilizan seguros sociales, licencia de conducir o permiso de trabajo de otras personas. Eso es un crimen estatal, federal, y estamos hablando no nada más de un solo crimen. Puede acarrear muchas penalidades. Y el día de mañana, si te encuentras en procesos migratorios o estás pendiente de un asilo o un TPS y te consiguen de que cometiste distintos fraudes en los Estados Unidos, créeme que eso va a ser un factor que van a utilizar negativo para ver si te aprueban o no tu solicitud. Así que vamos a portarnos bien en este país. Yo sé que, y eso es parte de la ecuación que tienes que hacer cuando quieres llegar a los Estados Unidos. Tienes que saber cuántos meses va a estar sin permiso, cuánto van a ser los gastos, no simplemente llegar y bueno, vamos aquí resolvemos, porque este país, lo digo yo, te muele si no estás preparado para estar aquí. Créeme que es demasiado caro, las cosas se han puesto mucho, la inflación ha hecho que las cosas se pongan mucho más caras y quieres prepararte y saber de que probablemente no puedas trabajar por un buen tiempo sin autorización. Número dos, no es requerido proporcionar tu estatus migratorio cuando necesites atención médica. Usted tiene el derecho a ser atendido. Es un derecho que lo cubre todos los hospitales en los Estados Unidos. Así que si no quieres dar tu estatus migratorio, no tienes que darlo. Transportar a personas indocumentadas al estado de la Florida podrá acarrearle problemas legales. Ya eso lo hablamos, creo que muy extendido en la información anterior o el slide anterior que hablamos. Tenga todos sus documentos de identificación al día, tales como licencia de conducir,
documentos de identidad o pasaporte. Tenga toda la información al día para que si llega a ser detenido por el policía aquí en el estado de la Florida, no vayan a utilizar cualquier justificación para detenerte, arrestarte y comenzar un proceso de deportación en tu contra. Ten todo al día para que entonces no vayas a tener problemas. Número 5, tenga copia de los documentos que le fueron entregados al cruzar la frontera. Tenga toda su documentación bien organizadita, con usted, siempre lista para ser demostrada. Porque acuérdate que si tú no demuestras esa documentación, no vas a parecer de que eres residente, no vas a parecer que eres ciudadano y puedes ser confundido en ese momento con una persona completamente sin indocumentada, que no haya sido procesada, y puede ser que te detengan, te arresten, empiecen un proceso de deportación en tu contra hasta que se averigüe quién eres tú. Y número 6, tenga copia de los documentos de recepción que avalen que está en un proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Recibo de la solicitud de asilo, recibo de haber colocado sus datos biométricos, entre otros. Siempre ten esa información, ten copia de todos esos documentos para poder mostrárselo a un oficial de inmigración o si no a la policía en el estado de la Florida. También te recomiendo de que escanees todos estos documentos. No sabes cuántas personas he conocido de que se le perdió la notificación de comparecencia. Se le perdió una notificación que tenían que ir a la corte, el permiso de trabajo, el socio, cualquier documento se les pierde. Y somos humanos al final del día, pueden cometer errores o pueden poner las cosas. Algunas veces uno está tan atareado que no sabe ni dónde poner los documentos personales, pero eso no es excusa al final del día. Tienes que escanear toda la documentación que tienes ahorita para que si el día de mañana la pierdes, tengas una copia y puedas utilizarla en, para poder demostrar a la policía o al servicio de inmigración de que estás en procesos migratorios. Ahora, voy a responder unas cuantas de las preguntas que nos han llegado y también estaré leyendo ciertas preguntas que poco a poco van llegando por este Zoom el día de hoy. Entonces, y creo que me llegaron unas preguntas que eran muy parecidas, así que voy a estar respondiendo aquí. La primera, tengo un familiar que vive conmigo en Miami y está indocumentado. ¿Puedo ser enjuiciado bajo la nueva ley? No, esta nueva ley es para personas que transporten a indocumentados desde otro estado hacia la Florida. Así que si tienes un familiar hoy en día que está viviendo ya contigo en Miami, está indocumentado, claro, vayan a un abogado de inmigración, hablen para ver si hay una asesoría que te pueda conseguir opciones migratorias, pero no serías enjuiciado en teoría bajo la nueva ley. Estoy con TPS aprobado y con licencia de conducir de Texas por TPS aprobado. Esta licencia no podría ser utilizada en la Florida, con tal de que revises tu licencia de conducir y esa licencia de conducir no diga que es por un programa especial de indocumentados y es una licencia de conducir regular, supone que no tengas problemas para poder utilizarla en el estado de la Florida. Primera vez que hago, si alguno de ustedes me ha visto en el pasado, les recuerdo que mi nombre es John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos, y hemos estado en distintos live. El día de hoy es un modo masterclass, así que responderé las preguntas que pueda poco a poco ver. Si es un caso muy específico, el día de hoy no va a poder responderlo. Acuérdense que esta ley entra en vigencia el 1 de julio del 2023 y vas a necesitar un abogado de inmigración que analice si te afecta o no en ese momento. Lo que puedo hacer el día de hoy es hablar un poco acerca de las preguntas generales y les recuerdo que muchísimas gracias por estar conectados aquí. Para mí significa el 100% de que este sacrificio que estoy haciendo el día de hoy para poder hacer este masterclass, ustedes en estos momentos están aprendiendo lo más que pueden. Así que Jesse Andrade hace una pregunta excelente que dice, abogado, independientemente del medio de transporte, sea aéreo, terrestre o marítimo, independientemente del transporte, las personas, si tiene conocimiento e intención de transportar a una persona indocumentada al estado de la Florida, puede ser enjuiciada bajo esta ley. También Jesse pregunta, ¿y las personas que sí entraron legalmente están en riesgo si entraste legalmente a los Estados Unidos y te quedaste en ese momento sin, fuera de estatus, se acabó tu tiempo de vigencia legal en los Estados Unidos, en ese momento te encuentras fuera de estatus? Así que tienes que tener mucho cuidado con esa parte, aunque esta ley de transporte no hable, entre comillas, de tu caso específico porque entraste de manera legal, igual te encuentras en ese momento sin ningún tipo de documentación válida para estar en los Estados Unidos y tienes que tener cuidado si llegas a ser detenido porque el gobierno puede ponerte en un proceso de deportación porque ya te encuentras fuera de estatus válido en el país.
Víctor Plata pregunta si tengo visa de turista y estoy manejando con mi licencia de conducir. ¿Tengo algún problema? Víctor, te recomiendo que visites el DMV del estado de la Florida, donde vas a poder ver cuánto tiempo de vigencia puede tener tu licencia si llegaste con una visa de turista. Es la manera más fácil que vas a poder buscar esa información. Espero que eso te ayude. Irevis Lunar, las personas que estamos esperando la renovación de permiso de trabajo, estamos en riesgo. Irevi, muy poca información para poder analizar el caso. Habría que ver mucho más de información para ver en qué tipo de proceso te encuentras. Acuérdate que no puedo responder preguntas personales o casos personales específicos. Habría que hacer una cita porque es algo muy técnico y es algo muy delicado. Así que hoy vamos a hablar de preguntas bastante generales. A ver. Denis Quintero, poco a poco. María, te recomiendo que vayas a ver la parte de la ley. Hoy hablamos generalmente acerca del tema. Podrías aclarar eso de las propiedades que las debes vender de 3 años si las compras. Tienes que ver el estatuto. Honestamente, ahorita hablamos de algo súper general. Busca esa información y si tienes una propiedad y eres considerada un extranjero bajo las nuevas leyes, habla con un abogado lo antes posible para ver cuál es la mejor opción en tu caso. Denis Quintero, Denis, habría que revisar la información, Denis. Esa es una pregunta muy personal. Les recomiendo que vayas a ver al abogado que lleva tu caso en estos momentos o que hables con la oficina de dicho abogado. Cristian Mercedes, Cristian, ¿qué pasaría si el parol de la persona ya está vencido? Se considera indocumentado. Cristian, habría que ver cómo recibiste ese parol y si el parol fue para poder terminar tu proceso migratorio dentro de los Estados Unidos. Habría que ver esa parte porque es muy importante porque si te dieron una documentación que dice que tienes que comparecer ante la Corte de Inmigración, entonces tienes que ver si te dice que estás autorizado o no para poder estar en los Estados Unidos mientras estás en proceso. Juliana Silvestre, si estoy en proceso de residencia por petición familiar, no puedo comprar una casa hasta que me llegue la residencia. Juliana, habría que analizar el caso con calma. Siempre nos puedes llamar, estamos a la orden para analizar. Diego, ¿qué pasa con las personas que están esperando un permiso de trabajo, pero entraron legal a Estados Unidos? ¿Puede trabajar mientras le llega el permiso? Si ya puso las huellas, la única manera de poder trabajar legalmente en los Estados Unidos es que tengas permiso por parte del Departamento de Seguridad Nacional y tengas un permiso de trabajo válido que te autorice. Sandra Rivas, somos venezolanos y compré en septiembre del año 2022 cerca del aeropuerto. ¿Qué problemas tendríamos? Sandra, te recomiendo que hables con el agente de bienes raíces y los abogados que te ayudaron a cerrar la propiedad en su momento. Ellos te tienen que dar esa información. Como ya saben, soy abogado de inmigración. Hoy hablamos muy general del tema de las propiedades, pero ya, si ustedes están ahorita comprando propiedades, invirtiendo en propiedades y piensan que esta ley los puede afectar, búsquense un abogado de propiedades que tiene que hablarle acerca de esto. Si usted le pregunta a un abogado de propiedades, mira, acerca de esta nueva ley y todo lo que tiene que ver con la nueva ley y no sabe o no está pendiente, se busquen otra persona, porque es muy delicado. Eh, Jenny Contreras, los venezolanos con asilo pendiente y TPS en Florida también tienen prohibido comprar propiedades en Florida. Jenny, habría que hacer un análisis, como te digo, no te puedo dar un sí o no, me imagino que ese es tu caso en específico y no puedo el día de hoy dar esa información, ¿ok? Siempre estamos a la orden para analizarlo, pero no te quiero dar información que va a ser imposible literalmente con 2 oraciones que no hayas escrito para poder averiguar. Mm. La pregunta de Eduardo Zapata, introducí asilo, solo he puesto las huellas, puedo viajar a Puerto Rico. Ok, Puerto Rico se supone que como territorio de los Estados Unidos no debería haber problema, pero sí he conocido personas que han tenido problemas intentando regresar de Puerto Rico. También ha habido situaciones en las cuales la persona quiere ir a Puerto Rico, o sea, tiene problemas el avión, aterriza en otro país y en ese momento pueden considerarlo como que te saliste y entraste de nuevo a los Estados Unidos y puede acarrear muchas consecuencias. Habla con tu abogado para que pueda analizar esa información. Entonces, amigos, como ya saben, tenemos más de 35 preguntas. El día de hoy va a ser un poco complicado poder responderlas todas. Espero que esta información va a estar colgada en mi página web, que la pueden conseguir www.delavegalaw.com y estaré más que a la orden
para que siempre estaremos haciendo información en vivo. El próximo jueves también tendremos un en vivo donde hablaremos acerca de esta información, para entonces hablar de lo último en temas migratorios. Acuérdense que la ley entra en vigencia ahora, todavía es muy temprano. Hoy hemos hablado nada más de, como digamos, de la parte objetiva de lo que tiene que ver con estas nuevas leyes, y poco a poco veremos cómo se desenvuelve dichas políticas. Así que estaremos muy pendientes de eso. Si les gustó el masterclass, por favor, nos lo dejan saber en las redes sociales, y también estaremos compartiendo un correo electrónico para que nos dejen saber qué les pareció y cuál es la información y cómo podemos mejorarlo el día de mañana para que la experiencia cada vez se haga mucho mejor cada masterclass que pase. Les ha hablado John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Nos vemos la próxima.